Amigos, nuevamente con ustedes en el programa de Otra Mirada, conversando con nuestros invitados sobre el nuevo pacto fiscal. Raúl, ¿cuál sería el problema básico para que esta presión no aumente? Se dice por parte de los expertos que en los países de una mayor presión tributaria el porcentaje de impuestos directos es mayor que el de los indirectos. Como el tema es muy sensible, lógicamente porque toca al bolsillo, generalmente se obvia este tema, no se le quiere discutir, etc. Hay un problema de regresividad, digamos, en la estructura tributaria. ¿Cómo se podría revertir esto? ¿Es un falso problema? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues ahí hay tres factores, ¿no? Sí, los impuestos directos son bajos. El impuesto a la renta permite una recaudación desgraciadamente insuficiente. Pero por otro lado lo que pasa es que también en los impuestos indirectos, sobre todo el IGB, se ve muy afectado con la informalidad, ¿no? Los países que tienen una estructura tributaria más fuerte tienen un IGB que llega prácticamente a toda la población. En el Perú las cifras informales dicen que 2/3 de la población es informal, pero las más rigurosas, hay cifras de la Universidad Católica, de otros institutos, que dicen que el 70% de la economía ocupada está en la informalidad. Esa es gente que no paga ningún impuesto. Bueno, Pedro Frank, que acabamos de conversar con él, decía que solo el 25% de la población económicamente activa estaba en una planilla. Sí, sí, y me temo que lo que es que no se quiere reconocer que la cifra es tan pavorosa, ¿no? Pero por ahí estamos, entre 30 y 25%. Entonces, eso quiere decir pues que hay tres factores. La informalidad, que es terrible en el Perú. Eso hay que ponerle coto. Las exoneraciones tributarias, eso, ahí sí afectan un poco el impuesto a la renta, y luego el contrabando. Son tres factores que hay que atacar si se quiere una mejora seria de la recaudación, ¿no? Ahora, respecto del tema de las exoneraciones, ¿no? Que en fin, se dieron en un grueso hace como 15 años y muchas de ellas permanecen hasta ahora, ¿no? Están los contratos de estabilidad tributaria, están las exoneraciones a algunas actividades productivas. ¿Cómo se podría manejar el problema? En principio hay expertos, por ejemplo la propia CEPAL señala que del impuesto a la renta no debería haber ninguna exoneración por la naturaleza del tributo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, yo comparto lo que Raúl ha mencionado, el problema de la informalidad, la poca gente que realmente aporta al impuesto a la renta, que es un impuesto importante, un impuesto a las utilidades, a los dividendos, que creo que también debería ser mayor al que tenemos hoy día, y creo que efectivamente esta informalidad se puede combatir en cierta forma. Creo que ha habido propuestas económicas muy interesantes en el sentido de bajar el IGB general que afecta a todos los peruanos para que más peruanos puedan contribuir a este impuesto, que es el principal impuesto de recaudación que tiene el gobierno central, el IGB. Y por otro lado, creo que también el problema de la estabilidad tributaria, que los contratos de estabilidad tributaria que daban exoneraciones importantes a muchas empresas, creo que eran en otras condiciones macroeconómicas que vivía el país. Hoy el país está en una estabilidad macroeconómica, en una estabilidad política, que creo que esas condiciones han cambiado. Entonces creo que esas reglas de juego también deberían cambiar. Yo tengo solamente un dato. Dicen que en exoneraciones tributarias hay 1.5 del PBI. Significan más de 6.000 millones de soles que hay en este momento del PBI que se van en exoneraciones tributarias. Yo creo que eso es una parte importante que se debe analizar y se debe nuevamente tomar cartas sobre el asunto, sobre las exoneraciones tributarias. Bien, acá tenemos las cifras, ¿no?, que hemos publicado en el suplemento. Impuestos indirectos son 67%, impuestos directos 23% y otros ingresos del fisco 10%, ¿no? Entonces vemos una estructura tributaria complicada, ¿no? Una estructura tributaria complicada. Y lógicamente para poder cambiar esa estructura no hay otra vía que la posibilidad de avanzar a una concertación, a un pacto entre los actores económicos, ¿no? Bien, en este proceso, digamos, se ha hablado mucho de la descentralización fiscal, ¿no? Como un fenómeno indispensable, producto de las nuevas realidades políticas y económicas que hay en el país. ¿Cómo ves tú, Raúl, la necesidad de avanzar en este sentido? Yo creo que es una buena idea, creo que es un tema hacia el cual debería enfocarse con más realismo, pero ahí enfrentamos pues el problema de las regiones, ¿no?
En el Perú hay 25 regiones, lo cual es absurdo. Deberían ser máximo, lo han dicho todos los estudiosos, no solamente Víctor Andrés Belaúnde, sino lo ha dicho José Carlos Mariátegui, don Emilio Romero, Pulgar Vidal. No deben ser más de 8 o 9 regiones, o sea, macro regiones. ¿Qué sentido tiene, con todo el respeto que me merece Tacna o Tumbes como regiones, que estén solas? Si no están con 2 o 3 regiones más, no hay sentido económico. Entonces, y aquí no se ha querido enfrentar el tema con valentía, y desgraciadamente los gobiernos, cuando se ha hablado de las macroregiones, se han decidido recién a última hora en sus gobiernos. El APRA, a última hora, el año 89, creó las macroregiones y hizo 12 macroregiones, muchas. Claro, era un mejor escenario siquiera que las 25, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Era cortarlas a la mitad. Debería ser menos, debería ser 8, quizá 9. Y luego el presidente Toledo, al finalizar su gobierno el último año, también hizo un referendo para ver si la gente estaba de acuerdo. Era otro camino, ¿no? Y un buen camino. Un buen camino, pero claro que se sí, tiene que hacer al comienzo de un gobierno, no al final, porque entonces la gente lo tomó como un referéndum o un plebiscito al gobierno. Y como en ese momento, problema, ¿no? Y como en ese momento, como pasa con todos los gobiernos el último año, los gobiernos no son populares, aunque puedan volverlo a hacer, los líderes puedan volverlos a hacer después, 4 o 5 años después, pero el último año los gobiernos son muy impopulares. Entonces se tomó como un referéndum y fue rechazado. Entonces los intentos de ir hacia una reforma de la regionalización y la descentralización vía macroregiones creo que es fundamental para ir hacia una recaudación mejor descentralizada, ¿no? Bien, amigos, en un momento continuamos con ustedes nuestra mesa redonda sobre pacto fiscal.